Quiero darles la bienvenida a otra reunión del Seminario de Historia Intelectual de América Latina. En esta oportunidad tenemos al doctor Ariel Rodríguez Curi del Colegio de México, que presentará el texto Las fundaciones de la Liga Comunista 23 de septiembre, enunciación y estrategia de un grupo de guerrilla urbana mexicana. Y va a comentar la doctora Verónica Oiquión del Colegio de Michoacán. Yo voy a moderar y Gabriel Zamacá va a coordinar y manejar las preguntas al final. Antes de darle la palabra a Ariel, quiero resumir de manera súper breve su trayectoria. El doctor Ariel Rodríguez Curi es historiador de la política contemporánea y de los problemas de cambio cultural asociado a la urbanización. Entre sus libros, La experiencia olvidada, El Ayuntamiento de México, Política y Gobierno, 1876-1912, Historia del Desasosiego, La Revolución en la Ciudad de México, 1911-1922, el Colegio de México, 2010, Museo del Universo, Los Juegos Olímpicos y el Movimiento Estudiantil de 1968. Este es más reciente, es de 2019. Luego ha coordinado, entre otros libros, Historia Política de la Ciudad de México, desde su fundación al año 2000, que ha sido muy exitosa, y con Carlos Lira, Ciudades Mexicanas del siglo XX, 7 estudios históricos, 2009. Ahora trabaja en una historia de las guerrillas y con Sergio estaba comentando brevemente cuál es ese proyecto, pero le vamos a dar la palabra a él y después entrará a comentar la doctora Verónica Oiquión, a quien presentaré en su momento. Así es que ahora, Ariel, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al Seminario de Historia Intelectual de América Latina. Muchas gracias a mi maestro de siempre, Carlos Marichal, Alejandra Pita y Aimé Granados, que son los coordinadores del seminario. Estoy muy contento por poder discutir con todos ustedes algunos primeros avances de esta investigación, de la cual he charlado ampliamente, entre otros con Sergio Aguayo. Hemos platicado muchas veces en vivo y por teléfono, y todo tipo de mecanismos sobre esta problemática. Yo quisiera, para no abusar del tiempo, plantear primero cuál es el contexto de la investigación y luego unos breves tips, algunos hilos sobre la manera en que presenté el texto, salvo la mejor opinión de todos ustedes. Como dijo Carlos, este avance se inscribe dentro de un proyecto para un libro sobre la guerrilla urbana, específicamente urbana en México, en la década de 1970. Me parece que historiográficamente hay que hacer 2 ejercicios alrededor de la guerrilla, que lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier otro colega. Uno es una especie de consolidación de la amplia memorística que ya tiene la guerrilla, mucha de ella ya disponible, publicada. Y es importante esta consolidación, esto que llamo consolidación, porque, como todos sabemos, la memoria es una fuente inagotable, imprescindible para la historia, sobre todo para la historia contemporánea en este caso, pero también tiene sus dificultades de método, que son muy importantes y que hay que, me parece, cuestionar, problematizar
y manejar de tal manera que un relato, un nuevo nada más por el tiempo, quizás por lo pronto, pueda aportar otras cosas que la memoria o bien deja de lado. O sea, la memoria va asociada al olvido siempre, por definición, se tiene que pensar en esa dicotomía, o reinterpretar eso que se rememora. Eso me parece fundamental. En el otro aspecto hay, creo que una importante producción académica sobre la guerrilla ya, que también es necesario retomar y contrastar. Yo diría que hay libros, hay artículos de historiadores o de sociólogos o politólogos importantes, y también hay un pequeño boom en las tesis de grado. Eso sí lo quiero remarcar porque yo creo que los historiadores en estos momentos nos beneficiamos de los muchachos que empezaron a abordar este tema desde la década de los 90, me parece a mí. Hay una seguidilla de tesis en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas, sobre todo de Periodismo, en la UAM, en la Universidad de Sinaloa, que ha hecho aportaciones muy importantes, en el Colegio de Michoacán, en fin, ¿no? Esas tesis me parece que nos están brindando también una oportunidad de contrastar los resultados, discutir, etcétera. En pocas palabras, creo que se está formando ya una masa crítica sobre los estudios de las guerrillas. Hay que discernir cuáles son sus equilibrios internos en esa masa crítica. A corto plazo, esto que avanzo con ustedes, este texto forma parte de un libro colectivo que me ha encargado la presidencia, en la colección que está formando la presidencia sobre la continuación de los grandes problemas nacionales, que versa sobre violencia criminal y violencia política, un poco a lo que se refería Sergio Aguayo. Ese volumen colectivo, donde estamos 14 investigadores involucrados, pretende avanzar desde múltiples perspectivas en el fenómeno de la violencia política y de la violencia criminal en los últimos 50 años, digamos, de 1970 para acá, ¿no? Sobre el texto propiamente, voy a decir 3 o 4 cosas nada más que me parece que son importantes. Espero que hayan quedado claras en el texto mismo, pero bueno, uno nunca sabe. Lo primero que me interesa subrayar es que la Liga no es una más de las organizaciones, ¿no? Ni siquiera la definición de una organización que aspiró a ser la organización paraguas, unificadora de los grupos guerrilleros que se habían formado en México a partir de 1969 más o menos. Me parece que la Liga es otra cosa. En términos de la enunciación de sus propios fines, en términos del uso de la violencia y también en términos del arraigo de su distribución geográfica. Yo en el texto identifico 5 plazas, perdón, que me parece que la hacen significativa en términos de su impacto nacional: el Valle de México, Guadalajara, que es una plaza fundamental, Culiacán, que es una plaza fundamental, estos 3 más o menos estudiadas, Monterrey un poco menos estudiado, pero también es una plaza fundamental y es la matriz en muchos sentidos de la guerrilla, y una que todavía la tenemos muy de lado, muy de sesgo, es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es muy importante para la guerrilla, identifican muy tempranamente el problema de la maquiladora y el nuevo tipo de trabajo en la frontera. Entonces, uno se sorprende leyendo Madera, por ejemplo, que Ciudad Juárez ocupa espacios de análisis, de reflexión, de incitación de parte de los autores de Madera, porque es una plaza que ellos identifican como muy importante, seguramente también por otras razones, la adquisición de armas, etcétera. Eso no lo sé todavía, pero me parece que también ahí hay una dimensión analítica importante. Entonces, la Liga no es solamente, no es otro de los grupos guerrilleros, sino es un grupo cualitativamente distinta, también por su membresía, por el número de sus militantes. Yo di unas cifras a partir de una base de datos que estoy elaborando, donde poco más del 33% son de las tarjetas de seguimiento, de los informes de la Dirección Federal de Seguridad, corresponden a la Liga. Por arriba de la guerrilla de Lucio Cabañas, que, como digo también ahí, probable que esté subregistrada en la fuente de la Federal de Seguridad porque fue sujeta a la represión, al exterminio de parte del Ejército Federal. Entonces, yo creo que ahí también hay un problema de fuentes, pero en todo caso no hay ninguna duda que es la más importante entre los grupos urbanos
y seguramente con el número de militantes ahí se va con la Brigada de Justiciamiento del Partido de los Pobres. También me interesa la Liga, y lo presenté así ante ustedes, porque la Liga fue fundada también en unos documentos teóricos o de pretensiones teóricas, en unos documentos de carácter, digamos, donde se hace una narrativa histórica para fundar la necesidad de la lucha armada en México. Y eso, a pesar de que hay atisbos en otros grupos guerrilleros, no tiene la fuerza ni la, yo diría, intensidad de los textos que se produjeron alrededor de la fundación de la Liga Comunista. Y esto sí me parece fundamental. Esos textos no solamente fundan teóricamente a la Liga, vamos a decirlo así, justifican teóricamente a la Liga o justifican históricamente a la Liga, sino que la acompañan, sobre todo en los 2 o 3 primeros años de su existencia. Es decir, lo que se asentó en los textos se convierte en una suerte de jerarquía estratégica para el funcionamiento ya como grupo armado. Esos documentos fueron elaborados por 2 personajes muy interesantes, en muchos sentidos, trágicos ambos. Raúl Ramos Zavala, de Saltillo, de Coahuilense, estudió en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudió economía, y que muere poco antes de la fundación de la Liga, pero ya integrado a uno de los grupos que llamaban el Núcleo, que va a dar pie a la Liga. Él, sobre todo, escribe un documento que se llama El Proceso Revolucionario, que da pie a que su grupo se llame Los Procesos, pero que tiene una caracterización muy interesante, que yo traté de glosar, quizás no con la suficiente intensidad después de que vi el texto, con la suficiente amplitud, por cuestiones de espacio también, pero me parece que es un texto muy refinado y que contrasta, está en contrapunto con los textos producidos por el otro fundador teórico de la Liga, que es Ignacio Salas Obregón. Al contrario de Ramos Zavala, Salas Obregón estudia en el TEC de Monterrey, viene de una familia profundamente católica, digo ahí que su papá es caballero de Colón, tiene un hermano cura, era sobrino de uno de los hombres más ricos del que protestó airadamente porque su hijo se había ido a la guerrilla y decidió irse del país. En fin, hay también una tragedia ahí personal, pero creo que la impronta religiosa, la de la formación de un hombre como Salas Obregón, que no negó en ningún momento que era un ferviente creyente y que además fue arropado por los jesuitas, creo yo, que llegaron al Tecnológico de Monterrey en la segunda mitad de la década de los 60, esa impronta está en el lenguaje, está en la conceptualización, está en el todo y nada de la guerrilla. El impacto de Salas Obregón va a ser muy superior al de Ramos Zavala, porque Salas Obregón logra ver la formación de la Liga en marzo de 1973 en Guadalajara, pero además va a ser una especie de líder político que yo creo que tenía algunos atributos para eso, moral, digámoslo así, yo creo que tenía muy sobrados atributos para eso, y militar, que yo no sé si tenía los atributos para eso. Y aquí hay pero su peso intelectual, su carisma, etcétera, pues lo reconocen todos los que lo conocieron, y era el líder natural de una guerrilla que empezó a tambor batiente en 1973 con intentos de dar golpes de mano muy importantes, bueno, más conocidos, el intento de secuestro de Garzazada en septiembre de 73, que es un hito, es un parteaguas, no solamente en la historia de la guerrilla en México, yo creo que es más bien también un hito en la historia del oficialismo priista de Alejandro Echeverría en México, y ahí hay una conexión muy importante también con el transcurso de los gobiernos. Quiero decir que sobre la historia de la guerrilla yo tengo perfectamente claro que hay que volver a contar la historia de Echeverría y López Portillo. Los pobrecitos tienen muy mala prensa, ¿no? Hay lo que yo llamo la historiografía Sambors sobre Echeverría y López Portillo, que no nos permiten entender ese tipo de modernizaciones, la muy autoritaria de Echeverría, matona de Echeverría, pero modernización al fin, y la mucho más democrática y exitosa en muchos otros planos que la de López Portillo. Es clarísimo que la reforma política de 77, 78, 79 y la ley de amnistía logran el cometido de aislar a la Liga
Me parece que eso es muy claro, pero sobre todo, y eso me sorprende, eso no está en la ponencia que ustedes leyeron, matizar algo que parecía imposible, el discurso de Madera respecto a una serie de problemas, por ejemplo, respecto a la cuestión agraria. Como ustedes pudieron ver, Salas Obregón decía, nosotros no queremos que se reparta tierra, eso no nos importa, eso crea pequeños burgueses, etc. Nosotros queremos tratar a los campesinos como proletarios agrícolas. Esto es un eco, por cierto, de una de las más grandes polémicas en las ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX, que es la de campesinistas contra descampesinistas. Uno de los descampesinistas más famosos es Roger Bartra, ¿no? Estructura agraria en México, donde dice, aquí nada más hay proletarios agrícolas, todo lo demás son, digamos, formas del Estado populista mexicano, pero en realidad lo que está en marcha es un proceso imparable de proletarización del campo. Y por lo tanto hay que tratar el conflicto agrario en el campo como una lucha de clases entre los proletarios agrícolas y la burguesía agraria. En fin, de ese tamaño también es la inserción, o debiera ser la inserción de la historia de la guerrilla urbana en México respecto a las discusiones más amplias en las ciencias sociales, pero también en la esfera pública. Y solamente diría que, al contrario de cualquier otro grupo guerrillero, la Liga Comunista 23 de septiembre sí tuvo base de masas, o al menos grupos populares que lo arroparon, ¿no? Es complicado definir, pero sin duda el Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara, con todas sus ramificaciones en los barrios, en las escuelas, etcétera, es importante para entender el fenómeno de la guerrilla en Guadalajara, muy importante. Así como el FEUS, la Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa, es muy importante para entender el fenómeno de los enfermos en Sinaloa, que va a tener además una característica también, o una cualidad conceptual. Para legitimar, para conducir movimiento estudiantil, sobre todo en Sinaloa, pero se trató de hacer extensivo a todo el país, en, digamos, en los laboratorios, en los cacharros de la liga, se va creando un concepto, un término que es importante, que es el de proletariado estudiantil, o el proletariado estudiantil, donde, que va acompañado de otros, la Universidad Fábrica, por ejemplo, ¿no? Que va a hacer o va a obligar a parte de la izquierda mexicana no cercana a la liga o no comprometida con la liga a acuñar el término de universidad popular y democrática, o universidad democrática y popular, que va a ser la consigna del Partido Comunista, por ejemplo, y que va a tener algún éxito cuando lleve la autonomía a la Constitución, por cierto. Algo que es fundamental incluso en las discusiones contemporáneas sobre la naturaleza de la institución universitaria en México. Y eso viene, esa definición viene precisamente de un distanciamiento, de una toma de distancia respecto al concepto de universidad fábrica de la liga. ¿No? Ahí cuento la historia de Ideales, que bueno, se arrepintió toda su vida al respecto. En fin, para terminar, solamente diría que yo apunto a que quizás en algunos elementos de la liga, sobre todo en Salas Obregón, habría que buscar la influencia de algunos pensadores, más allá de pensadores cercanos al catolicismo como tal. Yo noto un tufo de dos pensadores muy importantes, uno muy importante en los 70, que es Althusser, también en Ramos Zavala lo percibo, y otro que estuvo muy de moda antes de la Primera Guerra Mundial, luego desaparece y resurge, arropando, apadrinando intelectualmente a los grupos de la ultraizquierda europeos, que es George Sorel, que me parece que es un personaje también que hay que seguir, porque la idea de Consejo de Trabajadores a nivel de centro de trabajo, Consejo General, insurrección, guerra civil, es muy de Sorel. No es un término en esos términos, no es un término, digamos, desde esta perspectiva leninista, ¿no? Esta obcecación de Salas Obregón por la insurrección y la guerra civil, sin pasar por los sindicatos y sin pasar por el partido en el sentido tradicional de la palabra, creo que viene o trae una importante carga del irracionalismo político, digamos, o de la izquierda no leninista de la primera parte, o anterior a la Primera Guerra.
Bueno, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante, muy provocativo. Yo no había escuchado esa propuesta de la importancia de Sorel en estos movimientos. Y eso nos vincula a historia política con historia intelectual de los movimientos de izquierda en general, en el largo plazo. Bueno, ahora le toca a la doctora Verónica Oiquión, del Colegio de Michoacán, comentar este trabajo de Ariel. Después, Ariel tendrá unos 5 o 10 minutos para hacer una réplica y luego se abre la sesión a las preguntas y observaciones de todos los que están presentes y quieran participar. La doctora Verónica Oiquión es doctora en Historia por la UNAM. Es profesora investigadora titular de tiempo completo en el Colegio de Michoacán, es miembro del SNI nivel 3. Sus líneas de investigación son Revolución Mexicana, Movimientos Sociales y Estudiantiles de México Contemporáneo, Historia y Biografía de Mujeres Mexicanas siglo XX, Comunismo e Izquierda Revolucionaria en México y América Latina siglo XX, y Violencia Política, Terrorismo de Estado y Memoria. O sea, un amplio panorama, pero en una temática relativamente interrelacionada, común. Quiero en particular destacar que realizó una compilación documental sobre la guerrilla en México con un total de 452 documentos que con un estudio introductorio se integró al libro de Sergio Aguayo Quesada, La transición en México, una historia documental 1910-2010, de Fondo de Cultura y Colegio de México, noviembre del 10. Es una obra mayor con una gran cantidad de documentos digitales anexas. También tiene otras publicaciones, pero no me quiero extender mucho. Entonces yo le voy a dar la palabra ahora a Verónica para que nos comente este trabajo de Ariel. Verónica, tienes la palabra. Buenas tardes. De entrada, pues muchísimas gracias, Ariel, por tu generosa invitación al Seminario de Historia Intelectual de América Latina, por supuesto también, mi aprecio. Y ahora van mis comentarios. Punto 1. El contexto académico antecedente en torno a las líneas de investigación sobre la guerrilla mexicana a la segunda mitad del siglo XX. El año próximo, en 2022, se cumplirán 20 años de haber convocado en el Colegio de Michoacán al Foro de Discusión Académica La Guerrilla en las Regiones de México, siglo XX. La convocatoria la abrimos la doctora Marta Eugenia García Ugarte y una servidora, con el ánimo de romper el tabú en la Academia Mexicana, pues las investigaciones sociohistóricas no se dirigían a estudiar este fenómeno social, a riesgo de que se sospechara de simpatizar con la insurgencia guerrillera producto de un México gris, con un sistema autoritario y represor. Al difundir la convocatoria, hubo de entrada un debate entre los exguerrilleros a favor y en contra de participar y aportar sus testimonios. Los que estaban en contra asumían contar con la verdad revelada y nos tacharon de viejas argüenderas que no sabíamos nada al respecto, pues no habíamos militado en ninguna organización político-militar. Empero, el evento, que fue masivo, reflejo de la avidez por el conocimiento de dicha realidad, fue un verdadero parteaguas para dar luz verde en el inicio de las líneas de investigación sobre los movimientos armados de la segunda mitad del siglo XX. Además, en el marco de la transición política, apenas unos cuantos meses atrás, el acuerdo presidencial abría los archivos de la inteligencia y con ello la posibilidad de contar con respaldo documental en la indagación del fenómeno guerrillero. A casi 20 años de la realización del foro y a 15 años de la publicación de los trabajos presentados en una obra colectiva
que tuvo gran impacto con 2 reimpresiones en 2008 y 2009. Estoy cierta de que la producción historiográfica sobre esta temática se ha enriquecido enormemente y hasta la fecha sigue contando con muchas y muchos adeptos. Continúan multiplicándose con mucho vigor distintos estudios diversificados en cuanto a las problemáticas abordadas y en lo referente a sus interpretaciones y enfoques. En este caudal historiográfico inserto el trabajo de Ariel Rodríguez Curi, que a continuación comentaré. Punto 2. El interés del doctor Ariel Rodríguez Curi por construir una interpretación más equilibrada sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Las fundaciones de la Liga Comunista 23 de septiembre cuenta con 4 apartados. En el primero, titulado sobre la Liga Comunista 23 de septiembre como problema historiográfico, plantea el autor 2 aspectos que considera cruciales, y lo cito. La ubicación del fenómeno guerrillero mexicano en el contexto de otras experiencias similares en América Latina y el impacto de sus códigos ideológicos sobre las estrategias y la violencia ejercida por el grupo. Una segunda sección la denomina enunciar, fundar. La ruta explicativa se afinca en el contraste de las fundaciones teórico-doctrinales, así llamadas por el autor, debidas a los fuertes liderazgos y a los planteamientos y sesgos ideológicos, tanto de Raúl Ramos Zavala como de Ignacio Arturo Salas Obregón. En la tercera parte, Rodríguez Curi habla de la multiplicación de las bases, Culiacán y Guadalajara, limitándose a estas 2 plazas para contrastar la praxis diferenciada de la estrategia político-militar de la Liga, subrayando las piezas de ambos rompecabezas de talante regional y local. El último módulo, más bien breve, y que funciona a la vez como reflexión final, se titula ¿Por qué o cómo? Hacia una historia de la violencia política. El doctor Rodríguez Curi finaliza reconociendo que en su texto, cito, apenas se han planteado hipótesis sobre los 2 primeros cómos, la que toca a las justificaciones o racionalizaciones de orden teórico e ideológico, y la que se refiere a bases sociales, sobre todo de naturaleza estudiantil. Y me he referido, dice, solo a una organización, la Liga Comunista 23 de septiembre. Sus últimas frases son muy reveladoras de la construcción de nuevos parámetros, si es posible, no solo para comprender en sí y para sí la construcción de la vía armada formulada y puesta en marcha por la Liga, sino para una historia más comprensiva de todo el fenómeno guerrillero de la segunda mitad del siglo XX, no solo visionando la década de 1970, como lo propone el autor, sino tomando toda la onda expansiva mundial de la ola generacional guerrillera desde los 60 hasta por lo menos los años 90. La obra colectiva, el estudio de las luchas revolucionarias en América Latina, 1959-1996, estado de la cuestión, expresa vivamente el interés por el conocimiento de las luchas y experiencias revolucionarias en América Latina a partir de 1959. En voz de uno de sus editores, mi amigo y colega, el doctor Eduardo Rey Tristán, cito, el interés del análisis de la producción con perspectiva regional radica en 3 razones de hondo calado. Primero, por su importancia intrínseca para comprender la historiografía sobre las luchas revolucionarias en América Latina a partir de 1959. Segundo,
porque esa dimensión regional que representan es clave para la adecuada comprensión de los procesos nacionales y de los casos particulares, lo que implica el reconocimiento de que estos últimos no son experiencias aisladas, sino parte de una oleada de movilización que tuvo su inicio y su final, así como unas características mínimas compartidas por todas las organizaciones que pueden enmarcarse en ella. Tercero, porque es una de las líneas de trabajo más promisorias para los próximos años, tanto por el considerable vacío existente ante lo limitado de la producción comparada, como porque el amplio desarrollo de estudios de casos nacionales ya nos permite profundizar en dimensiones más extensas. Todo a efectos de la reflexión global sobre la movilización revolucionaria latinoamericana post-castrista. En contraste, y como contrapunto y para alimentar esa historia de dimensión transnacional, Rodríguez Curi apunta que una posible historia de los movimientos armados clandestinos en México deberá, cito, ensuciarse las manos en las complejidades de los mundos de la política y los agravios locales. Si así fuera, el seguimiento de las organizaciones como tales debe mantenerse bajo control, quizá por momentos en suspenso, para identificar las problemáticas inmediatas que posibilitaron la vinculación de organizaciones en principio gremiales. Y añade, es probable también, en fin, que esas perspectivas nos obliguen a abrir fuentes documentales como los archivos municipales, estatales, de la policía y el Poder Judicial local para hacer preguntas a ras de tierra. Punto número 3, mi crítica. Esta última afirmación, es decir, hacer preguntas a ras de tierra, es clave y hasta la fecha necesaria. Problematizar nuestras inquisiciones para acercarnos al fenómeno guerrillero en su accionar cotidiano en clandestinidad, mediante una praxis emergente y urgente de las y los guerrilleros de la militancia de base, que no siempre se compadecía con los altos vuelos teóricos de sus liderazgos. Desentrañar hasta dónde, con la realidad cruda y cruenta, toparon las construcciones teóricas de la movilización política, la huelga económica, la huelga política y la guerra civil revolucionaria pregonadas por los dirigentes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Si bien estoy totalmente de acuerdo con el autor en inquirir con nuevas formulaciones a fuentes hasta ahora desconocidas que eventualmente podemos rescatar, habría que sondear y explorar otras claves del fenómeno guerrillero desde una concepción de la historia crítica para aprehender los resortes sociopolíticos, personales y emocionales que catapultaron a mujeres y hombres por la vía de las armas. Es imperativo seguir la huella de su transformación militante, de su agencia misma, como parte ineludible de la construcción de su etos de izquierda. En lo que se refiere a este punto, mi sugerencia para con el autor es volver a los Madera con una mirada puntillosa, pues le dará más elementos para reforzar o pulir sus hipótesis o incluso para plantear nuevas rutas de conocimiento, pues la organización político-militar apuntó siempre que su órgano periodístico estaba en la primera línea de fuego, tanto para concientizar a la clase obrera y al proletariado en general, mediante la difusión de su proyecto político-militar, polemizando constantemente con otras fuerzas políticas consideradas reformistas, como para ser utilizado como arma política de gran calibre para desenmascarar al Estado burgués y sus aliados. Las repartizas entonces estaban a la orden del día
y sus cuadros militantes se jugaban el todo por el todo para que Madera llegara a las manos de obreros, sindicalistas, estudiantes, capas medias politizadas, etc. Considero desde esta perspectiva que los Madera se constituyeron en dispositivos informativos y cajas de resonancia del pensamiento rupturista de esta izquierda armada al insuflar conciencia política. También fueron espejos reflejantes acerca de los debates ideológicos sostenidos por la Liga al confrontar a distintas corrientes de la izquierda nacional e internacional. De igual manera, los Madera fungieron como mecanismos difusores que reforzaron las aspiraciones y las razones de sujetos de izquierda que al trasponer las simples fronteras mexicanas se enlazaron a las ideas de resistencia y lucha revolucionarias, tanto latinoamericanas como del resto del mundo, que circulaban a partir del ideario radical de la nueva izquierda en los años 60 y 70. Además, la publicación de Madera y su contenido, exponiendo otras experiencias que perseguían la toma del poder mediante la lucha armada, ilustran acerca tanto de sus limitaciones y eficacias en el conocimiento e interpretación de la realidad nacional e internacional, como su importancia al revelarse a modo de conector de la izquierda. Al constituirse en correa de transmisión del canon revolucionario, Madera compartió con otras publicaciones internacionales la difusión y el abanderamiento marxista-leninista del quiebre de las estancadas estructuras de los regímenes planetarios. Proyectó, a su vez, el cambio social para revertir la extendida desigualdad de las mayorías y prohijó en sus líneas editoriales la representación de los itinerarios de su propia vanguardia revolucionaria. A la vez, sus páginas atizaron en sus lectores la inminente posibilidad de derribar los muros del anquilosado orden social establecido, pues a la vuelta de la esquina estaba gestándose la destrucción del régimen priista y la toma revolucionaria del poder. Un último elemento que me parece que solo recientemente se comienza a visualizar como innovador y determinante en la lucha armada de cientos de organizaciones guerrilleras mexicanas y latinoamericanas. La inserción de las mujeres como combatientes. Adela Cedillo y otras más como Lucía Rayas, Aurelia Gómez Unamuno, Gabriela Lozano Rubello, María de Jesús Méndez Alvarado, por solo mencionar a algunas destacadas especialistas, con base en la recolección de relevantes testimonios femeninos, como los de Macrina Cárdenas, Edno Valle y Berta Lilia Gutiérrez Campos, y tantos otros más, están poniendo en la mesa de debate la urgente incorporación de la perspectiva de género en los análisis de la insurgencia mexicana, que revelan cómo, constituyéndose en transgresoras, asumieron emocionalmente el uso de la violencia armada. Finalmente, le recomiendo al autor la revisión de algunas obras que no veo mencionadas en su texto. De entre ellas sobresale la muy consistente obra de Adela Cedillo, sus tesis, sobre todo su tesis doctoral, sus libros, sus capítulos en libros internacionales y sus artículos especializados. Su indagación es totalmente original y novedosa sobre la Liga Comunista 23 de septiembre. Aplaudo al doctor Rodríguez Curi por su aventura intelectual para reordenar y explicitar los fundamentos teóricos desarrollados por Ramos Zavala y por Salas Obregón, así como destacar la puesta en marcha del accionar guerrillero de la Liga
en 2 escenarios regionales, Culiacán y Guadalajara. Por último, aprecio mucho que nos convocaran este lunes 26 de abril para compartir y debatir las propuestas del doctor Rodríguez Curi, justo hace 47 años, un día como hoy, pero de 1974, se sabe que Salas Obregón fue capturado, trasladado al campo militar número 1 y desaparecido. Su memoria viva y su historia de vida abierta resultan motivaciones esenciales para continuar en la brega del estudio y la investigación de la guerrilla mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Con seguridad también son acicate para las víctimas y sus familiares que siguen incólumes en las luchas por la memoria. Muchas gracias, es todo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, Ariel, ya Verónica ha planteado unos cuantos retos, unas cuantas críticas. Creo que merecen la pena por lo menos una breve respuesta para dar luego la palabra a nuestro auditorio en general. Y déjenme decir que yo tenía una pregunta vinculada con lo que dijo Verónica. En la ponencia dices que el periódico fue el único éxito militar en una parte. Pero yo me quedé con la pregunta, por lo que acaba de decir Verónica, también en qué medida es más un éxito como instrumento político, o cómo lo ves eso. Pero bueno, eso es aparte. Ahora lo que dijo Verónica. Ariel. Sí, muchas gracias a Verónica por estos comentarios. Ofrezco una disculpa por aquello que no está citado. Conozco varios de estos trabajos, lo que pasa es que también había un límite en la ponencia como tal, pero siempre hay que citar lo que uno conoce y ofrezco una disculpa al respecto. Quiero volver solamente a 2 problemas de los que planteó Verónica que me parecen fundamentales. Yo pongo en duda no que la experiencia guerrillera mexicana, especialmente la de la Liga, esté dentro de la onda de los grupos guerrilleros latinoamericanos. Yo lo que quiero saber es cómo se vincula con ellos. ¿Cómo están hermanados con Montoneros o con Tupamaros o con el MIR? No encuentro ese vínculo de manera tan clara. Los propios o algunos protagonistas de la Liga hablan de su propio aislamiento, incluso lo celebran. Y yo diría que eso obedece a el timing de la política mexicana por las razones que doy en el texto y que desarrollo más ampliamente en la historia mínima de las izquierdas. Hay un ritmo distinto de los acontecimientos, hay unas prioridades distintas de los acontecimientos y también hay que lidiar con un Estado que es bastante difícil de pescar. Sí, la Liga, como otros grupos guerrilleros mexicanos, son contemporáneos de otras experiencias guerrilleras latinoamericanas. El cómo, de qué manera, en qué se parecen, yo creo que es lo que hay que discernir. Y yo creo que ahorita prevalece la diferencia más que la similitud. En eso voy. Vamos a ver si avanzando la investigación se puede consolidar esta hipótesis o hay que desecharla. Estoy completamente de acuerdo. En segundo lugar, estoy completamente de acuerdo. Madera es la gran empresa de la Liga. Sus 50 y tantos números son una hazaña militar porque repartirlos, como decía Verónica, era un operativo militar. Es decir, tenían que llevar 1 o 2 repartidores a los centros de trabajo, a las escuelas, etcétera, y lo que ellos llamaban el muro. Es decir, personas armadas que tenían que proteger a esos 2 que estaban repartiendo madera. Por lo tanto, y dada que aparecen durante 6, 7 años consecutivos madera, que requiere de una infraestructura de impresión, con una impresora, con tintas, con papel, con esténciles, con picado, con circulación de originales, etcétera, es realmente notable que hayan podido mantener durante tanto tiempo la publicación de madera. Ahora, el mensaje. Hay textos de, calculo yo, 10, 12 cuartillas en un formato convencional, puestos en madera,
que hablan o justifican o buscan sentar las bases de por qué la Unión Soviética de Brezhnev y la China de Mao, a pesar de sus diferencias, son un capital monopolista de Estado. Son centrales a manera. Y esos textos se repartían en los centros de trabajo. No quiero decir que un número nada más constara de eso. Pero yo no sé cuál es el mensaje ahí. Si recordamos el análisis tan puntilloso que hace Claudio Lónitz de Regeneración, y vemos las ediciones facsimilarias de Regeneración, el periódico Los Magonistas, vemos cómo poco a poco Regeneración se va convirtiendo en un buzón de quejas sobre el sistema. La gente retroalimenta Regeneración a partir de decir el jefe político de Tlaxcala me trató así, en la fábrica tal me trataron así, etc. Por razones de clandestinidad y por razones de la propia violencia ejercida por la Liga, no podía ser el buzón de quejas de los trabajadores mexicanos madera. Yo me pregunto entonces si era un mensaje sin contenido. ¿A quién le está hablando? Y eso me lleva a un problema también de índole no solamente historiográfico, sino también, vamos a decirlo, teórico. ¿De qué públicos hablamos en los 70? Yo diría que hay que hablar de públicos en plural. En los públicos mexicanos. Y no dudo que Madera pudiera, digamos, hincarle el diente a uno de esos públicos. Lo que no sé es cuál. Y lo que no estoy seguro, los que tuvimos alguna experiencia de volantear en centros de trabajo, sabemos que el vocabulario, el lenguaje, la oportunidad, la claridad es fundamental para comunicar un mensaje político. Decirle a un estudiante de bachillerato del universitario que Fidel Castro es el principal representante del capitalismo en el mundo, no sé si suscitaba lesiones o repulsas. No lo sé. Entonces, sí, hay que ver Madera paso por paso. Yo en mi investigación, Madera va a tener que ser sistematizado en términos de artículos, temas, etcétera, porque así como viene es difícil manejar, pero hay que preguntarse por cosas que están más allá de Madera. El público imaginario. Lo que conciben los redactores de Madera, que es el público ideal que va a leer, como decía Roland Barthes, el público ideal que va a leer un texto. Siempre tenemos un público ideal cuando escribimos. Siempre pensamos en algo. El gran problema de la transmisión de mensajes de esta naturaleza es que nosotros no elegimos el interlocutor, no elegimos el lector y no necesariamente elegimos la interpretación del mensaje. Por eso cito a Pablo, no es que me haya convertido. Es que Pablo es muy importante porque empezó hablando a los judíos y acabó hablando a los gentiles. Pablo San Pablo, quiero decir. ¿No? Si uno no elige a quién va a dar, uno no puede predeterminar el sentido de un discurso que se hace más o menos público. Y por eso me parece, estoy completamente de acuerdo, Madera es fundamental para entender a la Liga, pero también creo hay otros temas. Y con esto acabo. Agradecer a Verónica por los comentarios muy interesantes. Y luego lo que hacemos ahora es abrir un debate a partir de las preguntas que ustedes van planteando. Los invitamos desde el seminario muy cordialmente a un evento especial que estamos preparando para el 17 y 18 de mayo. Es un homenaje a la obra y vida del profesor Horacio Crespo, quien creo que nos está acompañando el día de hoy, en torno a uno de sus últimos libros y en la cual tendremos la participación de muy importantes investigadores, tanto de México como de otras partes del continente, quienes van a estar discutiendo y conversando alrededor del texto, ya les digo el nombre exactamente, en torno a la obra del profesor Horacio Crespo, en torno a la historiografía latinoamericana, conceptos y ensayos críticos. Como les decía, eso va a ser el 17 y 18 de mayo a las 11 horas de la mañana. Obviamente están cordialmente invitados. Pronto circulará toda la publicidad y la información para la conexión a estas dos jornadas de trabajo y de encuentro. Bueno, el 17 y el 18 de mayo, las sesiones son de la mañana, de 11 a, digamos,
13:30 o si se extiende hasta las 14, para no tener unas sesiones tan largas como habituales en los coloquios. Pero habrá 3 comentarios en cada ocasión sobre algunos capítulos de este libro fantástico de Horacio. Inaugura Adrián Gorelli, que es de la Universidad de Quilmes, que conoce muy bien la trayectoria de Horacio, y después siguen otros 2 personas ese día, y Horacio contesta y todos los que quieren participar participan. Al día siguiente es el mismo procedimiento. Dicho sea de paso, en el seminario, en la página web del Seminario de Historia Intelectual de América Latina, tenemos ahí todas las ponencias que se han presentado desde hace mucho. Los pueden ver en papel, en PDF obviamente, pero también en los últimos años se renovó la página, último año, y ya están la mayor parte de estas sesiones grabadas. Las pueden ver ahí grabadas. Y luego tiene toda una serie de apartados. Gabriel Zamacá lleva el boletín que les debe llegar ¿es cada 2 meses o cuándo es, Gabriel? Estamos saliendo más o menos cada mes, cada 40 días, profesor. De novedades en Historia Intelectual de América Latina. Y esto es realmente muy útil para saber qué es lo que se está publicando. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo bastantes comentarios, no voy a decirlos todos, yo creo que algunos se los voy a tener que mandar al doctor Ariel. La Liga, bueno, me gustó mucho su análisis de los textos, de estas rupturas ideológicas entre Raúl Ramos Zavala y Salas Obregón, porque pues prevalecía la idea de que Salas era el continuador de Ramos Zavala, ¿no? Y de hecho la historia es como mucho más compleja. Yo en mis investigaciones descubrí a un personaje, Jesús Manuel Gámez Rascón, que fue el segundo líder en importancia de la Liga. Entonces, a la muerte de Ramos Zavala no fue un ascenso inmediato de Salas Obregón, él realmente tuvo que competir con otras visiones al interior de esta coalición guerrillera que originalmente se llamaba Organización Partidaria. Y pues lo que yo descubrí fue bastante trágico, ¿no? Porque Ignacio Salas Obregón termina ajusticiando a Gámez Rascón y eliminando toda posibilidad de conocer y de difundir su obra, ¿no? O sea, parecía que fue eliminado con todo y obra. Gámez Rascón realmente hubiera sido el continuador ideológico de Ramos Zavala, ¿no? Entonces, en la mayoría de la historia oficial, que bueno, no oficial, pero digo, la historia estándar que se conoce, que se ha escrito sobre la Liga, se plantea esta secuencia sin tomar en cuenta el papel de Gámez Rascón. Bueno, yo después le mando este libro que es el texto, uno de los textos que se discutía en la Liga a la luz de esta historia de batallas, junto con los textos de Ramos Zavala y Salas Obregón. Entonces, el proceso de la lucha por la hegemonía al interior de la organización partidaria fue algo muy álgido y muy contingente. Al final, Oseas impacta, bueno, a Salas Obregón impacta por su memoria fotográfica. Él memorizaba textos enteros de Lenin y los citaba, los aplicaba para cualquier circunstancia, apantallando a todos los que quisieran escucharlo, ¿no? Entonces, a mí algo que yo creo que es muy importante de su texto es que definitivamente hay este giro mesiánico de la Liga cuando Ramos Zavala, perdón, Salas Obregón hegemoniza la lucha ideológica. Definitivamente es un giro mesiánico que pues termina Salas Obregón convirtiéndose en su contrario, ¿no? En una persona sumamente extremista, inflexible, capaz de ejecutar a sus propios compañeros, lleva a cabo esta purga ideológica contra el oportunismo y el eje de sus acciones es moral. Paradójicamente, sé que suena como algo que no tiene lógica, pero desde la perspectiva de la Liga, de los valores, de la mística revolucionaria, del lenguaje de la época, hay una cosa profundamente moral en la guerrilla, que es algo que no se ha querido ver, porque, bueno, obviamente el discurso público sobre la guerrilla es que eran unos asesinos, terroristas, delincuentes, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre se les negó este carácter profundamente moral, bueno, en esta guerrilla en específico, la Liga Comunista, y el eje de la búsqueda de la pureza moral como eje de acción política. Esta pureza moral consiste en ejecutar a todos los enemigos, a los burgueses, a los oportunistas, bueno, como usted bien lo menciona en su texto, ¿no?
Y a otros que tenían una visión pues más política, más de trabajo de masas, como Gámez Rascón, pues son eliminados, son expulsados, ¿no? Yo no he detectado en el pensamiento de Salas Obregón ninguna referencia a la historia de México, a otros pensadores de revolucionarios de izquierda en la historia de México, tampoco a otros pensadores extranjeros. Es muy enfocado en Lenin, bueno, Marx, Lenin, los clásicos del marxismo, pero sería muy interesante poder hacer una genealogía específica de Salas Obregón. Fue, a pesar de que era muy joven, fue muy prolífico. Y bueno, otra cosa interesante de su texto es, bueno, tengo algunas precisiones. Por ejemplo, bueno, yo disiento de su interpretación de que Monterrey fue la matriz de la guerrilla, porque la organización partidaria se movía en todo el país, no tenía un locus fijo, pues por eso se terminan fundando la Liga en Guadalajara, ¿no? Porque es donde tenían como las mejores condiciones. Em, Otra cosa, bueno, usted menciona muchos aspectos, pero ahorita en su presentación mencionó que Echeverría pues también había sido un proyecto modernizador, bueno, malo, lo que sea. Eso es muy interesante. Yo estoy tratando de entender la lógica económica de la guerra sucia, ¿no? Cuando los estadounidenses hacen la guerra, de inmediato empiezan a generar ganancias. Es un aparato militar, un complejo militar industrial. En el caso mexicano, no se encuentra la lógica económica. Echeverría invierte millones de pesos en la guerra sucia, en todo este aparato contrainsurgente, en la ampliación del ejército, etcétera, pero no se le ve forma económica a esto. López Portillo fue todavía un poco más preciso, más exitoso en su proyecto contrainsurgente, proyectos sociales, pero sin retribución económica, ¿no? Entonces, una pérdida para el Estado. En términos administrativos, la guerra sucia es una pérdida para de recursos para el Estado, una sangría, ¿no? Em, Otra cosa, bueno, no me quiero extender mucho. Yo tengo mi tesis doctoral fue sobre las intersecciones entre la guerra sucia y la guerra contra las drogas en el cuadrilátero de oro, esta región de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y bueno, yo ahí exploro el experimento foquista al grupo de los enfermos en Sinaloa. Yo creo que le podría ser de utilidad, porque hay algo que siento que hay un hueco, como algo, falta como un puente entre la primera parte de su texto, que está muy bien estructurada, que es el análisis de estas iniciativas de proyectos políticos militares, y es muy fino el análisis, muy preciso, pero de repente hay un salto mortal y está la historia de la liga en Guadalajara y en Culiacán, ¿no? Entonces, como que ahí no sé, bueno, sé que hay un límite de palabras en el texto, pero siento que no hay una historia regional, ¿no? Y creo que aquí la clave de todo es lo regional. Eso es lo único que nos permite entender por qué en Jalisco y en Sinaloa, bueno, en estas dos ciudades, la liga fue una cosa tan grande. De hecho, en Sinaloa, de hecho, no es algo circunscrito a Culiacán, sino a todo el sistema universitario de Sinaloa, de norte a sur. Y la liga es una cosa impresionante. Yo creo que es el único movimiento estudiantil en América Latina que se fue a la guerrilla. El único movimiento estudiantil el único proyecto guerrillero que hegemonizó al movimiento estudiantil y lo lanzó a la guerrilla, ¿no? Entonces, el caso de Sinaloa, pues es excepcional. Y bueno, tengo algunos otros comentarios más de detalle, pero ya con este termino. La cuestión del manifiesto al estudiantado es la base teórica, bueno, después del documento que fue conocido como la teoría de la universidad fábrica. Este documento fue escrito en su versión final por Ignacio Olivares Torres y Pedro Orozco Guzmán. Ellos eran de Jalisco. Sin embargo, yo veo que usted se basa mucho en la interpretación de Irales. Irales es alguien que de forma consistente, como usted ya lo señaló, se dedicó a denigrar y caricaturizar la historia de la Liga a lo largo de su vida. Y si uno analiza los documentos, pues esta caricatura que hace Irales, pues no se corresponde con la realidad, ¿no? O sea, Ignacio Olivares Torres es alguien que estudió economía en Monterrey y la maestría en economía en The New School en New York.
Entonces, pues realmente esta caricatura pues, de la Universidad Fábrica, claro que no es algo, una tesis como mucho más elaborada en su versión final, ¿no? Y bueno, también mis recomendaciones historiográficas sería también pues consultar la obra de Lucio Rangel y de Román Robinet. Bueno, Román escribió también una tesis muy interesante sobre la Liga, donde él es de los pocos autores que abundan en estas cuestiones más de análisis teórico, ¿no? Y bueno, eso sería todo para ya no extenderme más. Muchas gracias, doctora Adela. Tiene la palabra la profesora Elisa Servín. Gracias, buenas tardes, saludos a todos. Yo tengo una pregunta muy concreta que tiene que ver además con lo que planteabas en tu presentación, Ariel. ¿Cómo legitimar o cómo construir políticamente y discursivamente el intento de alianza con Lucio Cabañas? Hay un momento en el que la Liga busca expresamente articularse con Lucio y con lo que está sucediendo en Guerrero, y me llama mucho la atención esta digamos, construcción ideológica de Lucio y de la guerrilla campesina como una guerrilla, digamos, pequeño burguesa, ¿no? ¿En qué momento se da cómo se ajusta ideológicamente el esquema para poder legitimar esa alianza? Y que además, algo que planteaste que me parece interesantísimo, ¿cómo se articula esto con la discusión digamos, en el espacio de la discusión marxista de si campenización o no, digamos, si el campesino es un sujeto revolucionario, etcétera? Creo que ese es un asunto clave. Muchas gracias, profesora Elisa. En vista que tenemos un par de preguntas e intervenciones a través del Facebook, les sugiero entonces que cerremos la primera ronda de intervenciones con el doctor Aguayo. Le cederíamos la palabra al profesor Ariel y ahí ya retomaríamos la segunda ronda. Entonces, doctor Aguayo, tiene la palabra. Sí, gracias, Gabriel. Seré muy breve. Realmente es una inquietud o una pregunta sobre el estudio de la relación de la Liga y del movimiento guerrillero en general con el exterior. Vamos, ¿hasta qué punto lo podemos ver solamente desde México sin consultar los archivos extranjeros? En particular, bueno, en fin, sé que es difícil todavía Cuba, pero los de otros países del campo socialista en aquellos años y de Estados Unidos, porque me parece que es un tema muy importante. Yo a veces me pregunto si no esa ambivalencia que tú señalas en tu texto, de que, bueno, ni los queremos, pues no nos interesa, no era parte de una forma de racionalizar el desinterés que encontraban de parte de sus aliados naturales. Sí, era una guerrilla aislada, pero tal vez no solo por ellos, sino por lo que no querían los otros gobiernos, que era antagonizar a las autoridades mexicanas. El segundo punto es más del peso que tuvieron los actores. Ariel, yo a veces me pregunto si no hemos, y me incluyo, enfatizado demasiado el papel de la Federal de Seguridad y minimizando el rol que tuvieron las policías estatales y municipales en algunos casos, Guadalajara, por ejemplo, en el combate a la guerrilla, al menos en sus primeras etapas. Porque yo estoy encontrando evidencia ahora que la Federal de Seguridad no estaba preparada en los primeros años para enfrentar la explosión de violencia revolucionaria, de violencia con... En fin, son dos aspectos que el segundo me lleva a pensar si no tendríamos que darle una nueva revisada a lo que hacían y dejaban de hacer otras policías. Y para contextualizar mejor a la Federal de Seguridad, estoy encontrando evidencia del enfrentamiento de ellos con la Judicial Federal. Vamos, era una guerra
por muchos motivos, vamos, pero en el cual la guerrilla solo jugaba un papel secundario, que lleva otra hipótesis, hasta qué punto no fueron inflados artificialmente en algunas plazas, cuando menos, como parte de ese enfrentamiento. En fin, fascinante, felicidades por el texto, muy bueno, y creo que está abriendo el terreno a los estudios ya hechos, lo que ha hecho Adela, por ejemplo, muy valioso, y otros colegas. Muchas gracias, doctor Aguayo. Le cederemos la palabra entonces al profesor Ariel. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que dice la doctora Cedillo sí es importantísimo. Por el lado de las fuentes, por el lado de mi novatada, por andarle creyendo a ideales, ¿no? ¿Quién me manda? Pero bueno, era la fuente que tenía, ¿no? No conozco la otra. Y sí, creo que muy claramente hay un endiosamiento, digamos, de la figura de Salas Obregón dentro de la guerrilla a partir de poco antes de la fundación y durante el primer año, 73, y hasta su desaparición en el primer semestre de 74, que se sigue repitiendo, por cierto, en Madera, porque lo citan como autoridad. O sea, si hay una polémica interna, lo citan como la autoridad que ya dijo. Es un Lenin, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí hay un fenómeno que toca también, yo creo, a la antropología política, es decir, cómo se forman las jerarquías, los prestigios y las autoridades al interior de una organización, en este caso clandestina, que creo que le pone un extra al dramatismo de estas decisiones, ¿no? Entonces eso me parece crucial, y este personaje como intermediario me parece también fundamental, y claro, su ejecución, yo no lo había entendido en ese sentido, pero es impresionante, pues, ¿no? Porque hay que decirlo además. O sea, la Liga ejecutó a algunos de sus propios miembros por una razón o por otra, no es el único caso. Entonces, yo agradezco muchísimo lo que me comunica la doctora Cedillo, y creo que por ahí hay una vena de análisis muy importante, es cómo se consolidó un liderazgo interno al interior de la guerrilla. Yo decía que Monterrey era como la madre, porque bueno, dos de los líderes más famosos o más notables salen de Monterrey. Yo creo que algo está pasando en Monterrey, incluso antes de la fundación de la Liga. Ahí se lleva a cabo el tercer Congreso de la Juventud Comunista. Hay una movilización estudiantil, que bueno, su coletazo va a ser el 10 de junio, pero el 10 de junio es una manifestación por Nuevo León, por la Universidad de Nuevo León. Yo creo que la plaza de Nuevo León como tal es muy importante. Si además entendemos que hay un elemento agregado que es, yo no sé a quién en el Tecnológico de Monterrey, se le ocurrió traer a los jesuitas a darle formación intelectual, formación espiritual a los muchachos, pues, y sale Salas Obregón. O sea, ese sí es un caso. Yo no digo que hayan sido nada más los jesuitas, pero hay una connivencia, hay una casualidad, hay un brebaje, ¿no? Que forma eso que conocemos después como Salas Obregón, que a quien no conozca puede consultar Madera, los tiene el colegio en línea. Es muy impresionante la manera de hablar. Y sí, hay una dimensión profundamente moral. Es un moralismo de origen católico, ¿no? Yo cuando digo que Oseas, el sobrenombre de Oseas no es gratuito, lo digo plenamente seguro de que puede ser polémico, pero hay que decirlo en esos términos. Entonces, es un profeta del que sembrará, el que siembra vientos recogerá tempestades, y es un profeta que dice, la esposa Israel está equivocada, está con los ídolos falsos, ¿no? Este es la construcción del pensamiento de Oseas, que luego se transmina en Madera, es un pensamiento religioso. Eso es lo que yo quisiera decir. Y eso le tenemos que dar muchísima importancia, y eso puede hablar un poco también de ciertas formas de aislamiento que yo sostengo. O sea, yo creo que los guerrilleros mexicanos en general, y en especial la Liga, están aislados de otros movimientos revolucionarios, en parte también porque quieren estar aislados. Ese es algo que podríamos ver. Quizás la consulta de archivos extranjeros nos abriría algunas posibilidades, como dice el doctor Aguayo,
aunque me sorprende un poco ver los Wikileaks, por ejemplo, las filtraciones del Departamento de Estado, de la Embajada, tampoco parece que en el Departamento de Estado se estén rasgando las vestiduras por la Liga. Quien sí les preocupa es Lucio Cabañas, ¿no? Pero habría que ver porque a lo mejor no ha revisado con suficiente sistematicidad. Lo que sí puedo decir es que los cubanos no quieren saber nada de la guerrilla mexicana, hay testimonios publicados, etc. Los cubanos dicen, nuestro partido es el PRI y nuestro interlocutor es el gobierno de México. Quizás simplifico, pero en el fondo eso fue lo que pasó también y los testimonios de los FRAP, por ejemplo, que se exiliaron en Cuba son dramáticos, porque lo pusieron prácticamente en un gueto. Los apartaron. Cuando fue Brezhnev de visita a la isla, los metieron a una especie de cárcel. Cuando fue el primer congreso del Partido Comunista en 76, los aislaron, no los dejaron que se juntaran con nadie más, y salieron hasta 77, 78 más o menos, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo. Y respecto a lo de Lucio Cabañas, yo creo que Elisa, yo creo que nunca se pudo solucionar el asunto, porque si nos atenemos a los testimonios que vienen de la guerrilla de Lucio Cabañas, los vieron llegar como los citadinos, quizás universitarios, que les vinieron a decir cómo es el mundo y cómo se organiza la guerrilla. Eso es lo que dicen ellos. Y hay algunas autocríticas en ese sentido. El caso es que acaba mal. Y la doctora Cedillo me corregirá, pero por poco los fusilan, ¿no? Es decir... pero ¿cómo se ve eso desde la perspectiva de la Liga? Esa era un poco la pregunta. O sea, no desde la perspectiva del partido, sino desde... No hay manera. Lo que la Liga dice es, no hay manera, no entienden, son unos tercos, ¿no? Que los lleva luego a decir que Lucio Cabañas en realidad es un representante de la oligarquía, que por eso secuestra a Figueroa para ponerse de acuerdo en el reparto de México, una cosa así, ¿no? Lo dicen en madera. Sí, es un fracaso absoluto. Pero es muy interesante, a pesar de su rollo descampesinista, digamos, radical y todo, que tratan de formar, el famoso pie de cría, a lo que se refirió Adela Cedillo, el triángulo de oro, tratan de formar también un pie guerrillero en el Istmo, ¿no? No estoy seguro si tratan también de meterse a la Huasteca, ¿no? Pero tratan de ir al campo. Pero su rollo, digamos, su programa es, vamos al campo, pero no nos interesa la reforma agraria, ¿no? Que en las condiciones mexicanas es difícil hacer política en el campo cuando dices, no quiero que repartan el latifundio, sino quiero que se consideren proletarios agrícolas. ¿Y eso qué? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿No? Digamos, ahí hay una lectura X, a mi juicio completamente equivocada, de cómo se hace la política en el campo mexicano. En fin. Listo, muchas gracias, doctor Ariel. Tenemos una segunda ronda. En el orden de la palabra continuaba Joel Guzmán y luego leería un par de preguntas que nos han formulado en Facebook, el profesor Rafael Rojas y otra persona. Entonces, Joel, tienes la palabra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Rodríguez Curi, por la exposición. Y a partir de lo que comenta y del texto, me quedaba una duda sobre la investigación, sobre si ha considerado la posibilidad de un debate o una confrontación, ya sea en el campo de las ideas o también en la cuestión armada, entre la Liga y los grupos de choque de la ultraderecha, que se encontraban confrontadas al interior, pero que también pues condenaban la cuestión del comunismo y que encontraban gran extensión, sobre todo en el Bajío y en el centro del país. El movimiento universitario de renovador orientación dentro de la UNAM, el Yunque con sus diversos organismos, los Tecos en el caso de Guadalajara, o incluso el grupo empresarial de Monterrey, o Hugo Salinas Price, quien en sus memorias incluso confiesa que otorgó financiamiento a estos grupos de ultraderecha, si los ha concebido como alguna posibilidad dentro de la investigación. Sobre todo también teniendo en cuenta que varios de estos grupos tenían como conexiones con otras organizaciones anticomunistas a nivel global y que también, hasta donde tengo entendido, en algunos expedientes sobre todo en el Yunque, de la Dirección Federal de Seguridad, se les da un seguimiento muy cercano, pero se ha llegado a plantear incluso la posibilidad de colaboración entre la agencia mexicana
y estas organizaciones. Entonces, me quedaba la duda si lo ha considerado como una posibilidad o una fuente de incluso documental. Perfecto, Joel, muchas gracias. Transmito la pregunta del profesor Rafael Rojas, que consignó en Facebook, y me permito leerla. Una pregunta sobre la relación entre la Liga 23 de septiembre y las guerrillas latinoamericanas. Tal vez no haya que buscar conexión con las suramericanas, pero sí con la guatemalteca. Por ejemplo, la relación con el jesuita Fernando Hoyos y el Ejército de los Pobres de Guatemala, señala el profesor Rojas. Y tenemos otra inquietud de Mariano Montero. Pregunta Mariano, también me interesa saber si hubo contactos con las guerrillas latinoamericanas y en caso afirmativo, ¿con cuáles? Esas serían las dos primeras o las dos preguntas que tenemos a través de redes sociales. Cederíamos la palabra nuevamente al doctor Ariel y abriríamos una tercera ronda ya acá internamente en la sala de Zoom. Entonces, profesor Ariel. No me consta, pero quizás sí exista esta relación con la guerrilla guatemalteca. Tengo nociones de que al menos algunos se menciona por ahí, no estoy seguro si en las fuentes de la Liga o de otro grupo. Sí, claramente hay un médico peruano, pero que parece que no tiene ninguna representación, sino simplemente se afilia al proyecto de la Liga, creo que es en la Liga, en fin. Pero creo que el diagnóstico general sigue siendo, vamos, no aspiraron, no se propusieron, no, programáticamente no era relevante establecer ningún tipo de relaciones, porque eso no legitimaba, supongo yo, su propio movimiento. Insisto una vez más, de la lectura de Madera, la impresión es que estaban en la fase de deslinde. Constantemente dicen, nosotros no somos esto, nosotros no somos esto, nosotros no somos Allende, nosotros no somos Perón, nosotros no somos los cubanos, nosotros no somos Yasser Arafat, nosotros no somos, siempre ese negativo, siempre diciendo, nosotros no somos eso. Por ahí ya en números muy tardíos, 79-80, uno descubre que pueden hablar bien del Partido del Trabajo albanés, pero eso no sé si cuente como una relación geopolítica, ¿no? Porque ni siquiera de los chinos. Entonces, Europa Oriental es un club de revisionistas que están administrando su propio capital monopolista de Estado. Entonces, a lo mejor yo exagero ese aislamiento, pero yo creo que significa algo. Yo creo que hay que ponerlo en un código más que yo pueda, que todos podamos explicar. Pero para mí, ¿qué significa algo? Y no, yo no he encontrado conexiones con explícitas, saludos, por ejemplo, etcétera. O sea, en el caso de la insurrección sandinista, que andan como tanteando el territorio. No saben muy bien qué pensar porque los sorprende un poco, sobre todo la que viene desde el 78 hasta el 79, el proceso revolucionario en Nicaragua, los sorprende un poco y ya corresponde a una etapa donde empiezan a flexibilizar sus propuestas. A partir de la reforma política y de la amnistía se dan cuenta que se están quedando completamente solos y empiezan a aflojar un poco el rollo también. Pero ya están muy golpeados, ya están muy aislados, además, han perdido muchísima gente, entonces supongo que están concentrados en Madera. Ok, doctor Ariel, muchas gracias. Invitamos pues al público presente, si tiene alguna intervención, algún comentario, alguna pregunta, podríamos dar paso a la tercera ronda de intervenciones. En el chat de Facebook se hace la aclaración a propósito de algo que comentaba la doctora Adela, de los movimientos estudiantiles y, digamos, la vinculación a la lucha armada, que parece que hay otros casos a nivel continental. Doctor Picato, tiene la palabra, desde luego. Gracias. Ariel, muchas gracias por esto. Me parece muy
importante tomárselos en serio en las contradicciones, ¿no? Como decía Adela, o sea, hay una genealogía tan complicada de esta intelectualmente, ¿no? De la Liga. Hay una pregunta muy específica. Hay un párrafo donde tú hablas de las formas... Ok, voy. Benis. Alguien está hablando por teléfono, pero bueno. Hay un párrafo donde tú hablas de las ideas sobre la discontinuidad, sobre la interrupción. Me pareció muy interesante, pero es más que nada como un vocabulario de lo que están diciendo en Madera sobre estas cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es, si tú crees que esos conceptos, esa forma de utilizar esos conceptos reflejaba un horizonte temporal de largo plazo o de corto plazo, porque lo que tú dices es, ellos se basaban o confiaban en la espontaneidad del levantamiento de las masas, ¿no? Pero también me parece que estaban pensando en una construcción a largo plazo de una guerra contra el Estado, ¿no? Entonces, no sé si puedes decirnos algo más sobre esa idea de la lucha armada en un marco inmediato o en un marco de largo plazo. Porque eso es una importante diferencia con los movimientos en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que estaban pensando, bueno, aquí vamos a estar, ¿no? Aquí hemos estado y vamos a estar por mucho tiempo, ¿no? Entonces me interesaba si tienes algo más que decir sobre eso. Muchas gracias, doctor Picato. Tiene la palabra la doctora Cedillo nuevamente y sigue abierta la posibilidad de más intervenciones de parte de los asistentes. Doctora Adela, la escuchamos. Sí, bueno, yo quería comentar que yo tuve la oportunidad de revisar algunos documentos de la CIA y el FBI en el National Security Archive. Y a mí me llamaron la atención dos cosas. La CIA, la visión que tiene de la Liga y de las guerrillas en general, pues es a través de filtrada por la DFS, ¿no? Era muy inusual que los agentes de la CIA hicieran investigación sobre los grupos armados de forma autónoma. Entonces, realmente su proveedor de información es la DFS. Respecto al FBI, ellos, como la Liga tuvo una presencia muy importante en la frontera, en ciudades como Mexicali, bueno, Monterrey, pero Nuevo Laredo, etcétera, ¿no? O sea, la Liga Juárez, etcétera, ¿no? Entonces, el FBI estaba muy intrigado por cómo la Liga conseguía sus armas, ¿no? O sea, la cosa del tráfico de armas, cómo llegaban las armas a la Liga. Lo que no sabía el FBI es que la mayoría de los militantes de la Liga mataban policías, o iban a las armerías y ahí expropiaban armas, ¿no? Bueno, al principio, porque después las armerías también fueron, bueno, una ley para prohibir la venta de armas al público y se cerraron muchas armerías y se blindaron las que existían, ¿no? Cuando vieron que los guerrilleros tomaban por asalto estas armerías a principios de los 70s. Pero sí, el interés no era un interés político, era una cuestión de las armas y de las drogas. También querían saber si las guerrillas mexicanas tenían conexión con los narcotraficantes. Entonces eran temas muy puntuales, muy precisos, no les interesaba perseguir a tal o cual fulano, guerrillero, líder. Esa era la labor de la DFS, ¿no? La otra cosa es que bueno, la Liga era una guerrilla anti todo. Ellos dicen que son parte del movimiento internacional del proletariado, y aquí es algo muy paradójico, chistoso de la Liga, porque estaban en contra de todo, realmente lo que acaba de decir el doctor Rodríguez Cuy. Entonces yo no he encontrado ninguna vinculación de la Liga con ninguna organización a nivel latino. Creo que llegaron a simpatizar con alguna organización en Chile que estaba en contra de Allende, pero esa línea no la he seguido, no la he investigado mucho. Pero que tuvieran conexiones orgánicas, intercambio de información, no. Sí hubo militantes extranjeros en las guerrillas mexicanas. De la Liga solo conozco el caso que menciona el doctor Rodríguez Curi de Pedro Morón Chiclayo, pero en general, sí, Enrique Conde, las armerías fueron cerradas en 69. En general, la cosa de la influencia, de la relación de la Liga con otros grupos o con otros personajes, me parece que no, por ahí
no vamos a encontrar mucho o nada. Y finalmente, la Liga tampoco dialoga con otras organizaciones armadas. Una vez que se consolida bajo el liderazgo de Salas Obregón, pues no solo están en contra de todo el mundo, también están en contra de otros proyectos político-militares. Entonces, a mí me impacta mucho la Liga como la organización más radical de la historia de México, yo creo, bueno, al menos de la historia posrevolucionaria, ¿no? Pero este radicalismo tan extremo, pues es un radicalismo religioso. Quisieran tener otra explicación, pero yo ahí sí coincido plenamente con el doctor Rodríguez, que es una cosa bastante, bastante religiosa en una época de descomposición política, moral, crisis. Surge esta guerrilla que quiere limpiar al mundo, que quiere acabar con todo el mal que hay en el mundo, que quiere hacer justicia, que quiere acabar con los asesinos, la burguesía. Y es muy curioso porque si uno le dice esto a los guerrilleros, ellos te van a decir que no es cierto, que su proyecto no es la justicia, la venganza, que ellos están por la destrucción radical, la destrucción total del capitalismo, ¿no? Entonces ellos ni siquiera parecen haber reflexionado mucho sobre esta dimensión religiosa, ellos no la asumen como propia, la niegan, la rechazan, pero yo creo que sí va por ahí algo, parte de la explicación, ¿no? Porque bueno, pues no es la única organización que quiere destruir al capitalismo, pero sí es la única organización que se lanza contra las élites de una forma fulminante. Es la única guerrilla que logra golpear a los objetivos más altos de la élite, a los targets, ¿no? Más altos tanto del gobierno como del empresariado, ¿no? Mataron al hombre más rico de México, bueno, eso fue un accidente, realmente no querían matarlo, jamás se hubieran propuesto matarlo, fue una cosa trágica y más trágica para ellos, no era su objetivo, pero sí es una guerrilla, ni siquiera es una guerrilla, ellos a sí mismos no se consideran guerrilleros, se considera una organización político-militar que promueve el comunismo insurreccional, la guerra civil revolucionaria. Entonces, también hay que matizar eso, ¿no? O sea, no llamarlos organización guerrillera porque pues, realmente no se consideran así en sus planteamientos. Eso es todo. Muchas gracias, doctora Cedillo. Tenemos un par de intervenciones más. Hay una pregunta en el chat del doctor Antonio Ibarra. No sé si él quisiera comentarla a viva voz o si quiere yo la puedo leer. No sé. Bueno, no sé si el doctor Ibarra está conectado. La leo para el público en general y para el doctor Curi, Ariel Rodríguez. ¿Qué relación encuentras entre la militancia de la Liga y la precedente disputa contra la FEG en Guadalajara? La Liga no solo enfrentó a las policías, la Brigada Blanca y la Dirección Federal de Seguridad, sino también a empoderados dirigentes de la FEC. ¿El FER se sumó orgánicamente? Pregunta el doctor Ibarra. Y también pregunta Humberto Romero, ¿qué hay acerca de la situación inversa a la que propone la doctora Cedillo, la CIA como influencia en el actuar de la Dirección Federal de Seguridad? El mismo Romero pregunta, ¿qué opinión hay acerca del libro de Fritz Glockner? Por ahora, creo que serían las preguntas que tenemos en el chat. Y a esta tercera ronda de intervenciones. Doctor Ariel, tiene la palabra. Muchas gracias. Lo que decía el doctor Picato, el término de discontinuidad viene de Raúl Ramos Zavala, que en buena medida yo creo que tiene un refinamiento distinto a Salas Obregón, por ejemplo. Lo que pasa es que él muere en el 72. Pero evidentemente está tratando de conceptualizar cosas que incluso a veces no tienen que ver con la guerrilla, sino con una interpretación general de la historia de México. Él es el que introduce, por ejemplo, el elemento de la radicalidad y espontaneidad de la clase obrera mexicana, pensando en las grandes huelgas del 57-58, en las de los 40, en las del cardenismo, etc. Es un marxista más clásico y un marxista que hace muy buena lectura de la historia, me parece. No sé qué hubiera pasado si no lo matan, pues, ¿no? Probablemente por una delación, que eso es lo que se sospecha, y bueno, mejor no sigamos por ahí, pero yo creo que ese tono, e incluso esas ideas ya no van a llegar a la ley.
van a decir es muy importante, nuestro precursor era un gran pensador, etcétera, pero lo que va a prevalecer es Salas Obregón. En esto estoy de acuerdo completamente con la doctora Cedillo. Cuando prevalece Salas Obregón, prevalece una visión moral católica, digamos, de la militancia, de la guerra, etc. Y eso es, creo que la única explicación del nivel de violencia y denunciación de la violencia. Porque hay que entender que la Liga puede decir en Madera, vamos a matar a los burgueses, pero vamos a matar también a los oportunistas. Y los matan. ¿Sí? Lo dicen y lo hacen. Solamente se puede hacer eso desde una convicción que creo que ya no es estrictamente política. Yo, mis lecturas paralelas, digamos, para ir arropando esta investigación, me parece que hay que leer sobre las sectas modernas, digamos. Pueden ser sectas políticas, pero también sectas estrictamente religiosas, porque hay algo de apocalíptico en el discurso, y hay una cosa que yo no sé qué piensen los colegas que conocen la literatura sobre la Liga, la doctora Cedillo. No hay utopía, al menos no en Madera. Yo no he encontrado un solo pasaje que diga, bueno, después de todo esto, el mundo va a ser así. O sea, lo único que dicen es que no va a haber capitalismo. Pero no hay ningún jardín florido, no hay algo muy bonito al final del camino. Entonces, eso también es extraordinariamente importante porque finalmente todo pensamiento escatológico también supone que el fin de los tiempos se inaugura su tiempo, digamos. Pero acá no les dio tiempo de... Otra cosa que me parece fundamental, a propósito de la intervención de Adela Cedillo, es que la frontera es fundamental para entender el fenómeno de la guerrilla en México. Bueno, o como se llamen estos grupos. Yo creo que sí es muy importante por otras razones también. Está el asunto del tráfico de conseguir armas. Ahora, los relatos que hay sobre Guadalajara dicen que al principio las iban y las compraban al mercado San Juan de Dios. Que ahí va un señor que abrió la cajuela y les ofrecía todo lo que quisieran. Es que también así es el mercado de las armas en México. Y luego ejecutaban policías a los famosos aguacates, etcétera, y les quitaban la 45, la 38. Ellos mismos dicen, la FER, dice en Guadalajara, que también podían adquirir armas de la propia policía judicial. Y respecto a lo que dice Toño Ibarra, sí, no, la Liga es el resultado del enfrentamiento de la FER con la FE. Y yo creo que la historia de la Liga en Guadalajara es una historia profundamente social. No solamente Sinaloa, como dice Adela Cedillo, estoy completamente de acuerdo, también Guadalajara. Porque yo creo que ahí el asunto de los muchachos que van a dar primero a las juventudes, primero a los vikingos, luego a las juventudes juaristas y luego al Frente Estudiantil Revolucionario, que se traslapan, no son los mismos siempre, pero que se traslapan, es una historia que tiene mucho que ver con un término que no nos gusta utilizar los estudiadores y es el honor. Se sentían humillados por la prepotencia de la fe. Y en el código moral de Guadalajara, esto es muy importante. Responder con honor a una sujeción, a una violencia sistemática, a una extracción de recursos, a muchas cosas. Además, en una ciudad en pleno crecimiento, y si vemos de dónde vienen, de los barrios, de pequeños productores, de artesanos, de pequeñas fábricas familiares. Entonces, me parece que en Guadalajara tiene una dimensión sociocultural muy marcado el fenómeno de la FER, que alimenta a la guerrilla, a la 23, pues, pero también va a alimentar a la Unión del Pueblo y va a alimentar al Frente Revolucionario Armado del Pueblo. O sea, los estudiantes disidentes de Guadalajara van a alimentar al menos a 3 movimientos guerrilleros distintos en una misma ciudad. Curiosamente, la Liga se refería a la FRAP y se refería a la Unión del Pueblo como esos militaristas pequeños burgueses, ¿no? Es muy interesante. Los llaman militaristas a la UP, por ejemplo, porque se la pasa poniendo bombas, que es lo único que hace, y nunca matan a nadie, pero ponen muchas bombas. Nunca matan a nadie, ¿no?
Y la UP es importante porque tras muchas vueltas, van a llegar hasta Oaxaca y Chiapas en tiempos más modernos. Pero bueno, esa es una genealogía que me parece muy importante. Y la FED es un fenómeno extraordinariamente complejo, por eso yo abogo porque empecemos, que pongamos en suspenso las siglas y vayamos a Guadalajara o a Culiacán o a Juárez o a Monterrey o al Valle de México y entendamos también lo que está abajo, ras de suelo. Porque ahí yo creo que más allá de lo que nos puede decir Madera, nos va a decir muchas cosas también de lo que está pasando en ese momento. Yo supongo que el impacto de la CIA en la Federal Seguridad pues, es más o menos conocido o debemos aceptarlo, pero yo también creo que a veces desde las plataformas de observación en el exterior no siempre se miran de la misma manera los fenómenos. Y el contraste es muy interesante. ¿Cómo mira la Federal Seguridad que se está jugando su chamba al combatir a la guerrilla y que va a requerir recursos y su propia justificación? Que la CIA que ve finalmente a una guerrilla aislada, muy violenta, que es un asunto que puede arreglar el gobierno mexicano. Yo por eso hablo de la autonomía, para mal, no para bien. Tanto de la guerrilla como de las fuerzas de seguridad, es decir, nos atendimos con nuestros propios recursos en un fenómeno que fue especialmente violento también, pero sin observación internacional. Y lo que sí puedo decir es que, al contrario de Montoneros o Tupamaros, que llenaron de símbolos a muchos grupos radicales europeos, en Europa no saben de esto. Pasa desapercibido, creo yo. Y eso es indicativo de muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, nada más que agradecerles a todos los y todas los que han participado. La sesión ha sido muy interesante, ha habido un buen debate. Le han dejado a Ariel mucha chamba, ¿no? Y yo lo que veo es que hay, bueno, muchísimo que hacer y mucho que discutir a futuro en esta materia. Gracias, Ariel, gracias, Verónica, gracias, Gabriel, y a todos los participantes, y nos vemos la próxima, ¿no?